Hola amigos de todo el mundo, quería agradecer vuestro interés por mis vídeos de inglés en mi canal Luis 3, especialmente en Estados Unidos, en California, Florida, Texas, New York, New Jersey y Illinois. También en el Reino Unido, también a mis seguidores de México, Perú, Colombia y por supuesto España. De corazón, muchas gracias a todos. Hi there, how is it going? ¿Cómo os va? ¿Cómo les va? En el vídeo de hoy vamos a hablar de los comparativos y superlativos. Tenemos aquí una lista de adjetivos con los cuales se puede formar el comparativo y el superlativo. Pero tenemos que distinguir de ellos cuáles son cortos, largos e irregulares. Vamos a ver qué significa cortos. Adjetivos cortos significa los que tienen una sílaba. Por ejemplo, tall, short, new, old, cheap, fast, fierce, large, big. Bien, todos esos tienen una sílaba, pero hay que tener en cuenta que en inglés las sílabas no se cuentan por lo que se escribe, sino por lo que suena, es decir, por cómo lo pronunciamos. En tall, short, new, old, cheap, fast no tenemos problemas, porque se escribe más o menos una sílaba. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, fierce? Fierce, si nos fijamos en lo que hay escrito, fierce parece que tiene dos sílabas, pero al pronunciarlo, fierce tiene solo una sílaba. Lo mismo pasa con large. Si nos fijamos en lo que hay escrito, large parece que tiene dos sílabas, pero al pronunciarlo es un solo golpe de voz. Large, una sílaba. Bien. Big, no hay ningún problema, pero big va a sufrir un cambio al añadirle ER. Big. Bigger va a doblar la G. Cuando tenemos consonante, vocal, consonante, la G, la última consonante, se dobla. Bien. También consideramos cortos a aquellos que acaban en Y a pesar de tener dos sílabas. Por ejemplo, easy, happy, healthy. Tienen dos sílabas, pero acaban en Y y también se consideran cortos. Bien, al añadirles ER del comparativo van a sufrir un cambio. Por ejemplo, easy va a cambiar su Y por I latina. Easier. ¿Ok? Bien. Lo mismo le va a pasar a happy, happier, healthy, healthier. Bien, tenemos unhealthy. Healthy es saludable, unhealthy es perjudicial o no saludable. Y también lo consideramos de dos sílabas o corto, aunque tiene tres, porque esto es un prefijo y a pesar de tenerlo, se sigue comportando como healthy o como happy o como easy. O sea que se cambiaría la Y a I latina, ¿vale? So, bigger, más grande, easier, más fácil, unhealthier, más perjudicial, ¿vale? Bien. Luego tenemos otros que acaban en ER, en realidad solo tenemos uno, que es clever. Clever tiene dos sílabas, pero al acabar en ER lo consideramos corto también.
Y también consideramos corto a los que acaban en OW. De estos hay algunos más. Aquí tenemos uno, narrow. Narrow, 2 sílabas, pero acaba en OW, por tanto, también lo consideramos corto. Y va a hacer su comparativo de superioridad. Narrower. Y clever. Acaba en ER y le añadimos otra ER. Clever. Suena un poco raro, pero es así. Clever. Más listo. Clever. Luego tenemos otro grupo de adjetivos que llamamos largos. ¿Y cuáles son los largos? Los largos son los que tienen 2 sílabas y no acaban en Y, ER o W. O bien los que tienen 3 sílabas o más. Y de esos tenemos algunos aquí. Por ejemplo, expensive, caro, interesting, interesante, intelligent, inteligente. Difficult también. Son adjetivos llamados largos. Luego veremos cómo se hace el comparativo con ellos. Por último, tenemos los llamados irregulares. Y los irregulares son good, bad y far. Estos tienen su forma de comparativo de superioridad y de superlativo propias, tienen formas propias. Es decir, que tenemos good, better, the best. ¿Vale? Y también tenemos bad, worse, the worst. Bueno, mejor, el mejor. Malo, peor, el peor. Y también tenemos far, father, the farthest, far, father, the farthest. Y también podemos escribirlo, en vez de con A, con U. Far, farther, the farthest. Far, further, the furthest. Podemos elegir con A o con U y significan lo mismo. Lejano, más lejano, el más lejano. Vamos a ver ahora qué fórmulas o qué tipo de oraciones empleamos en español para hacer comparativos y superlativos. La primera de ellas puede ser más que. Por ejemplo, más alto que, más bajo que, más listo que, etc. Esto se llama comparativo de superioridad. Superior a, más que. ¿Y cómo se hace eso en inglés? Pues tenemos que tener en cuenta si el adjetivo que vamos a usar, de los que teníamos ahí en la lista o de otros, es corto o largo. Si es corto, por ejemplo, big, grande, tall, alto, large, grande también, etc. ¿Qué hacemos con él? Pues este más va a ser, por ejemplo, si cogemos tall, este más va a ser una ER que vamos a añadir al adjetivo. Taller, taller. Más alto, más
más alto. ¿Eh? Y este que siempre va a ser esta palabra. Than. Taller than. Más alto que. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Si el adjetivo es también corto, pero acaba, por ejemplo, en Y, happy, también le añadimos ER. Pero la Y se convierte en I latina. Happier, happier, más feliz, happier than. Más feliz que el than. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Bien. Pero ¿qué pasa si el adjetivo es largo? Si el adjetivo es largo, pues es más sencillo aún porque se parece más al español. ¿Y qué ponemos entonces? Pues este más, en vez de poner una ER, si cogemos el adjetivo, por ejemplo, expensive, caro, pues este más va a ser la palabra more. More expensive, más caro. Y este que va a ser otra vez than. Luego, por tanto, para decir más alto que, taller than. Para decir más feliz que, happier than. Y para decir más caro que, puesto que es largo, no utilizamos la ER, sino una palabra adelante, more, más. More expensive than, más caro que. Otra fórmula que también utilizamos en español para hacer un comparativo de superioridad es la misma que la anterior, solo que añadimos el adverbio mucho, mucho más que. En vez de más que, mucho más que. O sea que la diferencia entre uno y otro es mucho mayor. Entonces, pero es muy sencillo, porque lo que hacemos es, a lo de antes, ponemos much delante. Por ejemplo, para decir mucho más alto que, diríamos much taller than. Much taller than. Mucho más alto que. Muy sencillo. Y si el adjetivo es largo, por ejemplo, expensive, mucho más caro que, pues añadiríamos a more expensive than, añadiríamos much delante. Much more expensive than. Much more expensive than. Mucho más caro que. Es muy parecido al español. Las mismas palabras se corresponden. Mucho más caro que. Sin ningún problema, ¿verdad? Bien. Después pasaríamos a una tercera fórmula, que es la de superlativo. En superlativo ya no comparamos, ya no decimos más que otra cosa, ni más que otra persona, sino lo que hacemos es decir que algo o alguien es el más alto, el más caro, si es una cosa, etcétera, etcétera. El más de todos los que vemos, de todos los que hay ahí, etcétera. Entonces, de nuevo, tenemos que distinguir entre si el adjetivo es corto o largo. Si el adjetivo es corto, vamos a coger otra vez tall. Este el o la va a ser el artículo normal y corriente. Y a tall
le vamos a añadir est. The tallest. El más alto. ¿Vale? Esto quiere decir, no es más alto que otra cosa, o más alto que otra persona, sino el más alto de todos. ¿De acuerdo? The tallest, el más alto. O la más alta, puede ser femenino también. ¿De acuerdo? Si es también corto, happy, pues también añadimos est, pero la y pasa a ser i latina. The happiest, el más feliz, el más contento. ¿Ok? Bien, si el adjetivo es largo, lo que hacemos es, el artículo sigue siendo el mismo, the, y añadimos una palabra antes, the most expensive. The most expensive, el más caro. Con adjetivos largos añadimos the most. Muy sencillo también. Bien. Luego, en los comparativos podemos añadir, por ejemplo, el más alto del mundo, por ejemplo. ¿Cómo diríamos eso? The tallest in the world. In the world, ¿vale? En el mundo. Nosotros decimos del mundo, ellos dicen en el mundo. También podríamos decir el más alto de Inglaterra, por ejemplo. Ellos dicen el más alto en Inglaterra. The tallest in England. Y si es el más alto de todos, de un grupo de chicos, por ejemplo, entonces decimos of. The tallest of them, el más alto de ellos. O of them all, de todos ellos. El más alto de todos ellos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo pasaría con estos adjetivos largos. The most expensive, el más caro del mundo. In the world. In the world. The most expensive in the world. El más caro del mundo. The most expensive in Spain. El más caro de España. The most expensive of them. O of them all. De todos o de todos ellos. De ellos o de todos ellos. ¿De acuerdo? También podemos decir cosas como, por ejemplo, the most expensive I've ever seen. El más caro que he visto jamás. ¿Eh? Igual que aquí podríamos decir the tallest I've ever seen. ¿Eh? The tallest I've ever seen. El más alto que he visto jamás. También podemos decir que algo es menos lo que sea que, o que alguien es menos lo que sea que. Y en este caso lo tenemos mucho más fácil porque nos va a dar igual si el adjetivo es largo, corto o como sea. ¿Eh? Entonces, menos, este menos siempre va a ser less. ¿Ok? Y este que va a seguir siendo than. Less than. Entonces,
Para decir menos alto que, less tall than, menos alto que. Es un adjetivo corto, pero podríamos poner uno largo también. Less expensive than, menos caro que. Aquí no tenemos ningún problema. Menos siempre va a ser less y que siempre va a ser than. Esto es lo que llamamos el comparativo de inferioridad. Inferior a, es decir, menos lo que sea que. Y por último tenemos tan como. Esto es lo que llamamos el comparativo de igualdad. Tan alto como, es decir, igual de alto que. Igual, por eso se llama de igualdad. Y aquí tampoco vamos a tener problema en si el adjetivo es corto o largo. Tan siempre va a ser as y como siempre va a ser as. Si la oración es negativa, podemos decir as o so. Y este segundo término sigue siendo as. Por ejemplo, para decir tan alto como, as tall as, tan alto como. Para decir no tan alto como, no tan alto como, pues sería not as o so tall as. ¿De acuerdo? Y nos da igual que sea corto, como tall, o largo, como expensive. Podemos decir as expensive as, not as expensive as. Tan caro como, no tan caro como. Nos da igual que sea corto o largo. Vamos a ver ya una oración completa con comparativo de superioridad, más que. Por ejemplo, John is taller than Frank. John es más alto que Frank. Ahora vamos a hacer también otro comparativo de superioridad, pero poniendo mucho delante. Es decir, no es más alto, sino mucho más alto. John is much taller than Frank. John es mucho más alto que Frank. Ahora vamos a ver un ejemplo de superlativo. El más lo que sea, o la más lo que sea. Por ejemplo, John is the tallest boy. Hemos puesto boy, un sustantivo, y lo ponemos detrás del adjetivo. Es decir, el adjetivo lo ponemos delante o antes del sustantivo. The tallest boy. John es el chico más alto. No más alto que otro, sino el más alto de todos. Y, como hemos dicho antes, podemos decir the tallest boy in the world. Es el más alto del mundo. O, por ejemplo, in England. John is the tallest boy in England. John es el chico más alto de Inglaterra. Y recordad que ponemos in. Cuando son sitios, ponemos in. También podemos decir John is the tallest boy of them. Es el chico más alto de ellos. O de todos ellos. ¿Ok? John is the tallest boy of them all. John es el chico más alto de todos ellos. Vamos a suponer que fueran 3 chicos, lo que estamos comparando, viendo quién es el más alto de todos. Pues diríamos, John is the tallest boy of the 3, de los 3.
John es el chico más alto de los 3. Si fueran de los 4, of the 4. Si fuera de los 5, of the 5, etc. Y también podríamos decir, John is the tallest boy I've ever seen. John is the tallest boy I've ever seen. John es el chico más alto que he visto jamás. En este ejemplo vamos a ver ahora el comparativo de inferioridad, menos que. Frank is less tall than John. Frank es menos alto que John. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el comparativo de igualdad. Frank is as tall as Tom. Frank es tan alto como Tom. Y vamos a ver ahora el de igualdad, pero en negativa. Frank isn't so tall as John. O Frank isn't as tall as John. Frank no es tan alto como John. ¿Ok? Vamos a suponer ahora que nos dan 3 elementos para comparar, para hacer comparativos y para hacer superlativos. Por ejemplo, English, German, Chinese. Inglés, alemán y chino. ¿Qué podemos decir para comparar o para hacer superlativos? Pues por ejemplo, podríamos decir que el inglés es más fácil que el alemán. Al menos eso creemos. Bien, pues ¿cómo lo diríamos? English is easier. Easy acaba en Y, pero la Y se transforma en I latina. English is easier than German. English is easier than German. El inglés es más fácil que el alemán. Podríamos decir también que el alemán es más difícil que el inglés. ¿Vale? Entonces diríamos German is more difficult than English. Hemos puesto more difficult porque difficult es un adjetivo largo y ponemos more con ellos. Con los cortos añadíamos er y con los largos ponemos more. More difficult than. German is more difficult than English. El alemán es más difícil que el inglés. ¿Qué podríamos decir también? Pues por ejemplo, que el inglés es menos difícil que el alemán. Bien, pues vamos a decirlo. English is less difficult than German. ¿Vale? ¿Ok? También podríamos decir que el chino es el más difícil de todos ellos. ¿Eh? ¿Cómo decimos eso? Pues Chinese is the most difficult of them all. Chinese is the most difficult of them all. El chino es el más difícil de todos ellos. ¿Vale? Bien, pues aquí hemos hecho algunas oraciones para comparar y para hacer superlativos con estos 3 elementos. Bien, ahora tenemos otros 3 elementos. Lion, tiger, cheetah. León, tigre y guepardo.
Guepardo es como un leopardo, pero más delgado y más veloz. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos decir para comparar o para hacer superlativos con estos tres elementos? Pues podríamos decir que, por ejemplo, el león es tan fiero como el tigre, ¿vale? Tan como, comparativo de igualdad. ¿Cómo lo diríamos? Diríamos, un león a lion is as fierce as a tiger. A lion is as fierce as a tiger. Un león es tan fiero como un tigre. También podríamos decir, un tigre es más fiero que un guepardo. A tiger is fierce, fierce acaba en E y añadimos solo R porque ya acaba en E. Eso no lo hemos dicho antes, pero lo digo ahora. Fierce, los que acaban en E, solo le añadimos la R. Fierce, fiercer, fiercer. A tiger is fiercer than a cheetah. A tiger is fiercer than a cheetah. Un tigre es más fiero que un guepardo. ¿Qué podemos más decir? Podemos decir, un guepardo es más veloz que un tigre, más rápido. A cheetah is faster, más veloz, faster than a tiger. Podríamos decir también que un guepardo es el guepardo en este caso es el más rápido de todos. En este caso, the cheetah is the fastest. Vamos a poner animal para que veáis que si ponemos un sustantivo, el adjetivo adelante, de animal, the fastest animal of them all, de todos ellos. También podríamos decir the cheetah is the fastest animal in the world. Bueno, ya sabemos que algunos pájaros son más veloces que el guepardo, pero vamos a ponerlo así. Nos referimos a que es el más veloz terrestre, de animal que corre por la tierra, digamos. The cheetah is the fastest animal in the world. El guepardo es el animal más rápido del mundo. Si os ocurren más oraciones que podéis hacer para comparar o para hacer superlativos con estos elementos, pues podéis ponerlos abajo en los comentarios y lo vamos viendo si son correctos o no, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora estos tres elementos para comparar o para hacer superlativos con ellos. Ice cream, chocolate, honey. Helado, chocolate y miel. Bien, los tres son incontables, ¿vale? Entonces, podemos decir, por ejemplo, la miel es más dulce que el chocolate, ¿vale? Honey es dulce, sweet,
Como es una sílaba, es corto, sweeter, más dulce, than chocolate. Honey is sweeter than chocolate. La miel es más dulce que el chocolate. ¿Qué podemos decir también? Podemos decir que la miel es más saludable que el chocolate, por ejemplo. Honey is healthier, okay? Healthier than chocolate. Honey is healthier than chocolate. La miel es más saludable que el chocolate. Podemos decir que el helado es más frío que el chocolate. Cold, colder than chocolate. Bien. También podemos decir con un superlativo que la miel es la más saludable de todos ellos. Healthiest of them all. Honey is the healthiest of them all. La miel es la más saludable de todas ellas. Y bien, también podéis hacer otras oraciones con estos tres elementos o con los anteriores y ponerlos abajo en los comentarios y vemos si son correctos o no. También puede ser ahora un buen momento para suscribiros. No olvidéis darle a la campana después de suscribiros. Muy bien, y ahora es el momento del fill in the blank exercise. Y vamos a ver cómo lo hacéis. Pausáis el vídeo, lo copiáis y vamos a verlo. Number 1. Japanese is difficult than English. Is more difficult than English. El japonés es más difícil que el inglés. English is much easy than Chinese. English is much easier than Chinese. El inglés es mucho más fácil que el chino. Japanese is the difficult language in the world. The most difficult language in the world. Number 4. A lion is fierce than a cat. A lion is fiercer than a cat. Un león es más fiero que un gato. An ant is much small than an elephant. Una hormiga es mucho más pequeña. Is much smaller than an elephant. Una hormiga es mucho más pequeña que un elefante. Jim is strong than Mary. Jim is stronger than Mary. Jim es más fuerte que Mary.
A lion is fast as a tiger. Is as fast as a tiger. Un león es tan rápido como un tigre. Everest is the high mountain in the world. Everest is the highest mount in the world. El Everest es el monte más alto del mundo. A tiger isn't fast as a cheetah. A tiger isn't as or so fast as a cheetah. No es tan rápido como un guepardo. Tom is my good friend. Is my best friend. Es mi mejor amigo. Brian is the clever of them all. Is the cleverest of them all. Es el más listo de todos ellos. Y por último, this is the expensive car I've ever seen. This is the most expensive car I've ever seen. Este es el coche más caro que he visto jamás. Bien, y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.